Bienvenidos a este nuevo bloque de Nunca Fuiste al Cine. Estamos por meternos en una comunicación. ¿Nos querés contar un poco de qué se trata? ¿De qué vamos a hablar? ¿Cómo no? Sí. Hace 2 años aproximadamente, en el Festival de Mar del Plata, un festival que fue en el medio de la pandemia, ¿sí? Porque no hubo presencialidad. Ajá. Se estrenó una película, una película argentina llamada Vicenta, ¿sí? Uh-huh. Que no queremos spoilear demasiado sobre lo que trata, porque teníamos pensado entrevistar a una de sus realizadoras. Ajá. Y fue una película que trajo bastante cola, porque trata sobre una situación particular, ¿sí? de una chica. Pero bueno, no quiero seguir con esto, porque escuchábamos además el separador de Vicenta, la voz de Liliana Herrero, que Ajá. es una voz preponderante en la historia. Para charlar, ¿sí?, sobre Vicenta, estamos en comunicación telefónica con Mariana Ardanarás, ella que es directora artística de Vicenta. La saludamos. ¿Cómo andas, Mariana? Bienvenida aquí al aire de la tribu. Gracias. No, gracias a vos, Mariana. Bueno, hicimos una pequeña introducción antes de poder charlar con vos, pero la idea es que en principio vos nos cuentes de qué trata Vicenta. Bien, más o menos contaron algo. No contamos nada, no spoileamos nada porque queríamos que lo cuentes vos. Dale, primero les cuento la historia y después les cuento un poco qué es lo que hice yo. Dale. En esta película. Bueno, hoy estuve intentando recopilar un poco cómo fue mi contacto con el director en un principio y me encantó cómo me contó de qué se trataba la historia, porque para mí también era un caso desconocido, más allá de que fue bastante conocido en el momento, en el 2006 sucede, se lo llama el caso LMR, y básicamente trata sobre una joven discapacitada que es abusada por su tío y queda embarazada. Un caso que, se repite bastante, lamentablemente. Y a pesar de que la ley le permitía abortar, la justicia, el sistema de salud, el Estado Nacional, no se lo permiten por todos los vericuetos que tiene el mismo, ¿no? Y que es lo que nos va a contar justamente la película más en detalle, ¿no? Que a mí también me sorprendió mucho, ¿no? No sabía el proceso legal que existe en el sistema judicial y cómo se involucran también, participan, otros sistemas también, ¿no? Bueno, pero les sigo contando. La joven termina abortando con ayuda de valientes mujeres militantes que la acompañan, pero en la clandestinidad. Y esta historia, esta pelea, esta lucha, la da Laura, por supuesto, la joven, como cuenta la película, pero por sobre todo Vicenta, su mamá. Vicenta era analfabeta, humilde, muy humilde, y enfrenta todo este proceso que les cuento, legal, médico, mediático, porque se hizo súper conocido el caso, y ayudada, por supuesto, por estas mujeres militantes, hacen que se presenta este caso ante la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, logran que falle a su favor y condenan al Estado argentino. Esto, más allá de ser algo súper zarpado, lo que genera es que primero se genere en 2014, por eso imagínense que del 2006 al 2014 el tiempo de lucha que tuvo que dar esta mujer, es que se da el acto de reparación en el que se le piden disculpas públicas, pero más allá de eso se sienta un precedente y se generan protocolos hospitalarios para que esto básicamente no vuelva a suceder. Así que esta es la historia que me cuenta el director por mail cuando me contacta por el 2016. El director, perdón que sí. no lo nombramos, Darío Doria es el director. Exactamente, Darío Doria sigue muy de cerca la historia desde que se comienza a mostrar por los medios de comunicación. Los medios la asedian, o sea, realmente estaban parados los móviles en la casa de Vicenta, los que estaban a favor de lo que ella, por lo que ella peleaba, y los que estaban en contra. Entonces fue muy complejo para la familia atravesar la situación. Ella perdió laburos, tuvo que viajar a La Plata un montón de veces para poder presentarse ante la justicia, y todo lo que sucede cuando uno se mete en la burocracia legal, y más cuando esto se hace público y empiezan a opinar y participar tantas
tantos sistemas cerrados y nada, con sus pensamientos retrógrados que también, hablando básicamente de algo que ya era ley, ¿no? Porque por un lado el estreno de la peli se dio unos días antes de que haya sido se haya sancionado la ley del aborto legal, pero la ley que amparaba que Laura pueda abortar ya existía hacía muchos años. Así que, bueno, obviamente cuando Darío me cuenta esto, para mí fue muy loco, o sea, me interesó totalmente, y además que yo vengo del rubro de la ilustración. Yo hago ilustración en plastilina para libros infantiles en general, pero me copa mucho este tipo de historias y comprometerme con lo que tiene que ver la transformación, ¿no? De algo por lo que yo también lucho o que también pienso. Entonces le dije que sí, totalmente, de una. Pero bueno, también fue un proceso largo, porque imagínense que de 2006 al estreno que fue en el 2020 pasaron algunos años. Sí, Mariana, te saluda Paula, ¿cómo estás? Hola, Paula. ¿Y por qué pensás que Darío decidió contarlo así y no como un documental tradicional, Vicenta, con entrevistas, con material de archivo? Porque Vicenta se trata de una especie de animación. Sí, Vicenta sí, se puede decir que es una animación. En realidad los personajes son estáticos, lo que se mueve es la cámara, las luces, la escenografía, como el modo de mostrarla, pero los personajes en sí son todos estáticos y la voz en off va narrando la historia. Es como bastante, yo no conocía un tipo de película y menos un documental de este estilo. Él lo que me cuenta y que me pareció muy acertado es que ya Vicenta y Laura habían sido revictimizadas un montón de veces por el sistema, por el Estado y por todo lo que habían tenido que atravesar. Entonces, básicamente fue cuidarlas. Más allá de que tal vez ellas no hubieran estado dispuestas a hacerlo, ¿no? Pero lo que sabemos que estaban dispuestas era a que esto se cuente, para que no vuelva a suceder. Entonces, bueno, le pareció importante poder contarlo de alguna manera y sobre todo que llegue, porque también es una historia tan dura que hay veces que uno genera como una distancia, que él... Hicimos una prueba, obviamente, porque tampoco sabíamos si iba a funcionar, que a través de personajes de plastilina se pudiera transmitir todo al mismo tiempo que Vicenta y Laura lo iban viviendo. La idea de él era que fuésemos acompañándolas en este proceso. Y bueno, yo creo que fue un acierto. Así que hicimos en principio una prueba de 2 personajes y 2 escenografías. Filmó una especie de prueba pequeña, como para ver si se sostenía, si uno iba comprendiendo, si era un lenguaje que de todos modos que duraba 5 minutos y no sabíamos si se iba a sostener durante 1 hora, pero bueno, nada, también fue una apuesta, ¿no? Que hicimos los 2 y después el gran equipo que se sumó. Comenzamos juntos, pero se sumaron muchas personas más, por suerte, porque realmente el cine es un laburo en equipo. Mariana, contabas que no te acordás de haber visto otra película así. Yo tampoco, ¿sí? Y menos un documental. Es decir, no hay mucho desarrollo de este tipo de laburo en Argentina. ¿Cómo fue hacer esta? Recién nos decían que no fue una animación porque son imágenes fijas, pero digo, está todo armado en plastilina. Digo, ¿cómo fue laburar así? ¿Costó mucho? Sí. O sea, imagino que debe haber sido complicado. Fue zarpado, para mí estuvo buenísimo, fue muy lindo el proceso. Entonces, obviamente fue un gran laburo. Yo durante el 2019, 2018, que laburé como específicamente para Vicenta, no hice libros, no laburé de otra cosa porque hubo que enfocarse en eso. Hice 120 personajes de plastilina, de los cuales varios eran Vicenta, pero después había jueces, médicos, curas, periodistas, personas familia de Vicenta, pero todos eran personajes en 3 dimensiones de plastilina, ¿no? Como estatuillas, muñequitos. Y después 34 escenarios, porque Vicenta recorre justamente lo importante de mostrar es todos los lugares a los que tiene que ir y que tiene que atravesar, cómo se tiene que mover en el transporte público viviendo en Guernica y teniendo que llegar a La Plata, porque acá es donde se daba que tenían que hacerse las pericias, que tenía que presentarse a todo lo judicial que tuviese que hacer. Yo casualmente soy de La Plata, entonces pude acceder a ver cómo era por dentro el Poder Judicial, los lugares donde había tenido que estar Laura, Vicenta, y bueno, eso me ayudó mucho porque pude fotografiar, registrar mucho eso, y fue en etapas, así un poco respondiendo a la pregunta. Íbamos, o sea, no en orden estrictamente, pero sí íbamos como por algunas escenas que Darío
genio, él no le va a gustar que lo diga, pero la verdad que llevó todo de un modo muy amoroso, porque lo cierto es que en un momento, más allá de que nos llevemos bien y que sea lindo hacer esto, hay que acelerar, y organizó todo de un modo muy, muy claro. Entonces lo loco era que íbamos creando los personajes por escena y las escenografías. Él al mismo tiempo se llevaba eso de acá de La Plata hasta Flores, donde vive él, y ya comenzaba a filmar. Entonces mientras yo avanzaba con otra escena, por ejemplo, no sé, la del hospital, él ya estaba filmando la de los pasillos judiciales. Y íbamos viendo cómo quedaba, además de que nada frenaba, ¿no? Como que todo el proceso continuaba. Hubieron momentos en los que yo tuve que concentrarme más en los personajes que iban a tener primeros planos, como los jueces, por ejemplo, cuando dan los alegatos, y entonces ahí también tuve la posibilidad de que 2 colegas me ayuden en ese momento a trabajar acá codo a codo en mi taller con las escenografías. Entonces íbamos sacando más laburo y yo me podía concentrar en detalles, porque imagínense que una estatuilla de 20 centímetros se iba a ver en 6 metros. Entonces esas iban a tener las caras muy, muy de cerca y tenía que darles un detalle distinto. Empezamos después como a entender que si iban en el tren y no se veían los pies, podía no hacerlos, porque en principio hacía todo. Imagínense que llevaba todo al detalle y también teníamos que sostener esa calidad durante toda la película, no empezar con todo y terminar súper desinflados. Así que, bueno, ahí él me fue guiando muy bien. Claro, y también hay una excelente convivencia entre la iluminación y los personajes que vos creaste en Vicenta. Es bellísima la iluminación. Sí. Mariana, queríamos consultar... Sí, o sea, no quiero decirlo como para agrandarme yo, todo lo contrario. Yo entregué personajes y cuando lo vi iluminado por Darío y por su asistente Agustín Manabela, que también es un genio, yo realmente vi que habían hecho magia, porque nada, no deja de ser un personaje que depende mucho de cómo es mostrado, si transmite o no transmite, y la iluminación para mí fue clave. Sí, la verdad que sí. Y Vicenta, ¿dónde se puede ver la película ahora? ¿Hay alguna? Mira, en este momento no es pública. Pueden escribirnos, nosotros tenemos redes en Instagram, Vicenta La Peli. Ahí van a poder encontrar, Facebook también es Vicenta La Peli. Como está siendo mostrada de acuerdo a lo que se fue pautando en principio, porque participó de festivales, por suerte pudo recorrer bastantes y algunos fue premiada. Estuvo en Contar un Tiempo, en la plataforma de Cinear también, y bueno, estamos prontos a poder decir que pueda terminar definitivamente estando en alguna. En este momento no está, pero sí nos pueden escribir y se las podemos compartir. Si necesitan utilizarla para mostrarla, nos ha pasado mucho por ahí en alguna universidad, escuela o lo que sea, nos pueden contactar y les pasamos un link. Bueno, buenísimo que exista esa posibilidad. Bueno, Mariana, queríamos agradecerte por charlar hoy con nosotros y bueno, estaremos viendo Vicenta entonces probablemente muy pronto. Sí, la verdad que les agradezco mucho a ustedes, hacía rato que no me sentí, o sea, en un momento hablé mucho sobre Vicenta, estuve muy cerca y ya hace un tiempo que no volví a conectarme con esta historia y la verdad fue muy transformador para mí hacerla y poder aportar en algo desde lo que sé hacer. Así que, bueno, les agradezco muchísimo y si por favor contáctense si quieren verla y desde las mismas redes vamos a anunciar en el momento en el que pueda estar disponible. Muchas gracias, Mariana. Gracias a ustedes.